atrás que de este recorrido por la historia de Chile nos queda esta y una más. Ya vamos a llegar a esta república parlamentaria. Y ya después hacemos un cambio temático y nos dirigimos a otro también elementos de las ciencias sociales. Y primer lunes de junio, claro, ¿sí? Con la articulación que hicimos con los colegas, ¿verdad? Y el departamento PIE. Empezaríamos con contenidos de segundo nivel. Ustedes dirán, pero, profe, tuvo un tercio. Sí, pero recuerden que el año pasado fue un año bastante regular. Entonces, como colegio, irregular en el sentido de que abordamos las materias de una forma diferente, etc. Entonces, como colegio, dijimos, para no generar vacíos temáticos, estos primeros meses, marzo a mayo, vamos a reforzar los contenidos del primer nivel medio. Ahora, sacando las cuentas, las clases que nos quedan ahí de junio a noviembre, ¿verdad? Generalmente los cuartos medios, en este caso usted los segundos nivel básicos, mitad de noviembre, APP, ¿no? ¿Verdad? Ahí vamos a ver cómo se evoluciona todo. Pero de todas formas yo tengo la sensación de que no tendríamos problema para abarcar todo lo concerniente al segundo nivel medio, ¿ya? Lo mismo, pues, si generalmente el departamento de orientación del colegio, ¿verdad? En conjunto con el programa de integración escolar, hace una suerte de catastro, ¿verdad? Y en este caso, ya que estudiantes, ¿verdad? Quieren rendir la prueba de conocimiento específico, ¿cierto? De historia y geografía, o de historia y ciencias sociales. Y fíjense que ese nivel de esa metodología, que digo, no porque esté aquí, lo digo por eso, sino que de verdad fue una propuesta que hizo Nicolás tiempo atrás, ha dado bastante resultados, ¿cierto? El canalizar de repente cierta ayuda a aquellos chicos y chicas, ¿verdad? Que se mostraron interesados en dar esta prueba específica. Ya, porque usted sabe que hay una gama importante de pruebas de ciencia, lenguaje, etc. Y no fueron malos resultados que obtuvimos el año pasado. Así que a lo mejor ahora se le va más o menos también solicitar esa información, ¿verdad? Para un poco priorizar, digamos, aquellos alumnos que por deseo, ¿verdad?, de una carrera afina a las ciencias sociales quieren dar esta prueba, ¿ya? Bien, pues. La República Liberal. Tenemos 1861 al 91. Todo de cada diapositiva no lo voy a leer, sino que tal vez lo más importante, ¿ya? Porque esto lo vimos en gran medida el día lunes. Partir de definir, sí, lo que es la República Liberal, ¿verdad? Periodo de historia de Chile, en que se caracterizó porque fundamentalmente gobernó dice ahí, Partido Liberal y el Bando Liberal. Recuerden que de 1831 a 1861 se produce la República conservadora, autoritaria o aristocrática, en la cual el bando pelucón conservador, ¿no es cierto?, de carácter católico, ultramontano, gobernó. Ahí en ese periodo hubo 3 gobiernos: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt. Bueno, a fines del gobierno de Manuel Montt, ya se produce o sea, 2 años antes que termine ese gobierno, se produce una revolución, la revolución de 1859, también encabezada por grupos liberales en contra del autoritarismo de Montt. A pesar de que en el campo de batalla ganan los conservadores, ¿verdad? Sin embargo, el grupo gobernante estaba ya debilitado. ¿Por qué motivo? Porque una parte importante de ellos, del grupo pelucón, se había salido del gobierno y había pasado a la oposición. Y la situación que provocó esto fue bastante anecdótica. Fue la llamada cuestión del sacristán, que eso está preguntado en una de las, justamente de la ítems más abajo. ¿eh? La cuestión del sacristán fue una cosa menor que después tuvo una increíble consecuencia política. Ocurre que el sacristán mayor de la Catedral de Santiago despidió por una falta laboral, ¿verdad?, a un sacristán. Ya lo despidió, lo cortó de trabajo. Pero ocurre que este sacristán, el despedido, digamos, tenía 2 amigos sacerdotes dentro de la catedral que presentaron una queja diciendo que el despido había sido injusto. El sacristán mayor mantuvo la medida y no accedió a lo que decían estos sacerdotes. Todo oscura, ¿verdad? Después apelaron ante el obispo. Ustedes han tenido mucho cariño por el sacristán despedido. El obispo ratificó el despido del sacristán. Y todos pensaban que era ahí el tema, y no. Estos sacerdotes, ¿verdad?, acudieron, y ahí es donde vino el problema, que fue grave, digamos, jurídicamente hablando, acudieron ante la Corte Suprema de Justicia.
Y la Corte Suprema les dio la razón y ordenó al obispado de Santiago, a los obispados de Santiago, ¿verdad?, reintegrar al secretario en sus funciones. A lo cual el arzobispo se negó, diciendo que esto ya había pasado por todos los conductos eclesiásticos, ¿verdad? Y no procedía que la Corte Suprema interviniera en un tema de iglesia. Pero la Corte Suprema señaló que no, porque existía el derecho de patronato, en donde el Estado tenía tuición en el fondo sobre la iglesia. Derecho de patronato, como se llamaba en esa época. Incluso como el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, se negó a cumplir esta orden, fue arrestado. Él quiso salir a un congreso ecuménico en Mendoza y no lo dejaron. Lo arrestaron, ¿verdad? O lo detuvieron en Santiago, confinado en su casa particular. Entonces, imagínense, un tema tal vez menor, un tema laboral, ¿verdad? Llegó a estos ribetes. Y lo peor, desde el punto de vista, ¿cierto?, del arzobispado, en que el presidente de la República, Manuel Montt, también opinó a favor de la Corte Suprema, que el Estado de Chile sí tenía injerencia o podía tener injerencia en asuntos interiores de la Iglesia. Y ahí se divide el grupo gobernante, ¿ya? El grupo que después se llamó Nacional o Monbarista opinaron a favor del presidente de la República y también por alguna medida de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que el Estado, ¿verdad?, podía inmiscuirse y alterar decisiones que tenían que ver con la Iglesia. Y el otro grupo, los conservadores ultramontanos, ¿verdad?, señalaron que no, que la Iglesia tenía fueros especiales, ¿verdad?, por lo tanto la autoridad civil, laica, no podían intervenir en materia exclusivamente eclesiástica. Y todo ese grupo se sale del gobierno y pasa a la oposición. E increíblemente formaron una alianza con los liberales, que se llamó justamente así, Fusión Liberal Conservadora, y que evidentemente tenía mucha más fuerza que solamente la oposición liberal. Y en ese contexto, ¿verdad?, Antonio Varas, que era el candidato natural del gobierno, de hecho Antonio Varas iba ocupando cada uno de los puestos que iba dejando Montt. Él fue profesor, inspector, subdirector, director del Instituto Nacional, ¿ya? Y Montt siempre iba con un paso adelante. Por ejemplo, cuando Montt era rector del Instituto Nacional, Varas era vicerrector. Después, cuando Montt pasa a la Corte Suprema, Varas pasa a ser rector del Instituto Nacional. Y siempre iba con un paso detrás de él. Por lo tanto, era lógico, de acuerdo a esta historia de vida, que dejando de ser presidente Manuel Montt, Antonio Varas asumiera la presidencia de la República. Y además que estaba claro que el candidato de gobierno iba a ganar. O como dije yo la semana pasada, o el lunes pasado, o ganaba por las buenas o ganaba por las malas. Había intervención electoral, si eso se daba en ese tiempo. Y lo hicieron todos, ¿eh? No solamente los conservadores. Ya, pues. La cosa está que Antonio Varas, ante la sorpresa de todos, dijo, no. ¿Pero cómo? No, yo no voy de candidato. Pero Antonio, usted va a ganar. Incluso, fíjate una gran detalle, los historiadores de día piensan que Antonio Varas habría ganado en la buena, porque de verdad era un tipo de mucho prestigio. Pero él dijo, ¿saben qué más? No, porque mi nombre está muy ligado a del presidente Montt. Por lo tanto, yo no quiero, como le tocó a Montt, partir del gobierno con una revolución y terminar con otra. No. Yo doy un paso al costado. Y de esta forma se llegó al nombre de José Joaquín Pérez, que es el primero que está ahí en la lista. ¿Ya? Un tipo más bien conciliador, de carácter afable, ¿verdad? Incluso algunos lo tildaban de superficial un poco por lo mismo. A medio light, ¿no es cierto?, que se hacía el leso, pero era muy vivo en política. Y él logró generar consenso en torno a su persona y ganó, porque todas las fuerzas importantes lo apoyaron, ¿verdad? José Joaquín Pérez. Y fue el último presidente que gobernó 10 años, pero ya no en la República Conservadora. Tanto es así que, siendo el Partido Nacional, a los meses, ¿verdad?, llama a la presidencia o llama al gobierno a distintos políticos liberales, es decir, de la oposición, que de esta forma llegan a ser gobierno. De esta forma llegan a ser gobierno. Y de hecho, ese asunto arrastra también a sus entonces aliados conservadores. Por lo tanto, el Partido Nacional, que era el principal partido de gobierno, pasa a la oposición, ¿verdad? Y la fusión liberal conservadora, que era la oposición, pasa al gobierno, por un tema de contubernio político. Hay un cuarto partido, muy pequeño, que fue un ala radical, su nombre deriva de ahí, del liberalismo, que se sale del tronco liberal, ¿verdad? Forman partido aparte, que es precisamente el Partido Radical. Entonces las fuerzas políticas
eran muy pocos partidos en ese momento, quedó así. Dentro del gobierno, ¿verdad? Quedó la fusión liberal conservadora, y la oposición al gobierno de Pérez quedó la Alianza Nacional Radical. Bueno, como dije, fue el último presidente que gobernó 10 años, ¿verdad? Y después todos los otros presidentes, 5. Errázuriz, se fijan, ¿verdad? Pinto, Santa María y Balmaceda, todos los otros 5. Y también una cosa notable, ¿eh? Que esto no afectó a otros países latinoamericanos, en donde hubo cuartelazos, golpes de Estado a granel. En Chile también hubo guerras civiles, como las que hemos nombrado, pero en general la sucesión presidencial fue bastante regular. 10 años el primero, y después 5 años todos los que vienen después. Y ese tiempo, el periodo presidencial terminaba un 18 de septiembre. Iba del 18 de septiembre de 1871, por ejemplo, y terminaba el presidente Errázuriz el 18 de septiembre de 1876. Ese día era el cambio de mando. Después se cambió, ¿ah? Porque evidentemente fue la fiesta patria, entonces se consideró que no era muy adecuado en ese momento ser presidente. De hecho, el último presidente democrático antes del golpe militar, es decir, Allende, él fue elegido el 4 de septiembre, ¿verdad? Como presidente, y toma la presidencia el 4 de noviembre, es decir, 2 meses después. Después, bajo la constitución, ¿no es cierto?, de Pinochet, ¿verdad?, la constitución del 80, se dejó la fecha que está vigente actualmente, el 11 de marzo del año entrante, ¿verdad?, cuando el presidente lo elige. Por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera entrega su poder a quien gane la próxima elección el 11 de marzo de 1900, que había pegado en otra época, del 2022, ¿ya? 2022. Entonces, ahí es todo un rito republicano, ¿ah? Es todo un rito republicano, por eso que Chile en ese aspecto, yo de verdad, o sea, me dolería ver que en mi país se rompiera eso, que el presidente saliente entregue el mando, la banda presidencial al que gana democráticamente. ¿Por qué yo cito esto? Porque, por ejemplo, en Argentina pasó que cuando vino el paso de la presidenta Fernández, ¿verdad? Cristina Fernández a Macri, ella no asistió a este paso a mando. Le entregó la banda presidencial argentina al presidente de la Corte Suprema, y el presidente de la Corte Suprema se le entrega al presidente Macri. Entonces yo creo que ahí debe haber un sentido cívico. Claro, si el ser adversario en política es eso, adversario, al cual se le puede ganar o luchar por ganar en las urnas, democráticamente hablando, elecciones políticas, competitivas, informadas. Pero eso no nos transforma en enemigos porque pensemos distintos. Que tengamos, ¿verdad?, que agarrarnos a cuchillazos. No, no, si no va por ahí. En democracia, ¿verdad?, la idea se vence con otra idea, mejor. Y ahí está la responsabilidad de los votantes, pues, muchachos. El participar en el tema, informarse, ver los programas, no solamente la persona. O la persona, por ejemplo, que está postulándose, ¿verdad? Bueno, ¿qué respaldo político tiene? Porque si no podemos caer en personalismo, ¿verdad?, que hubo en Chile, en Latinoamérica también, ¿verdad?, ¿cierto?, que lamentablemente son muy dañinos a la larga. Estoy pensando en, no sé, pues en Fujimori en el Perú, Perón en Argentina, Carlos Ibáñez en Chile, ¿verdad? En Italia, Mussolini, el populista, ¿verdad? Bueno, y dentro de la República Liberal tenemos las leyes laicas, en la cual, ¿no es cierto?, se le va quitando a la Iglesia Católica atribuciones. Y eso también provocó no solamente disputas entre liberales y conservadores, sino que a la larga provocó la ruptura de su alianza. La fusión liberal-conservadora, que era la fusión de gobierno, ¿verdad?, la alianza de gobierno, a partir de esto se derrumba. Y nuevamente, habían durado un buen tiempo en todo caso, liberales y conservadores volvieron a ser adversarios políticos, a pesar de que habían sido aliados. El problema está de que los conservadores no podían tolerar, ¿verdad?, que se le quitaran tantas atribuciones a la Iglesia Católica. Pero los liberales luchaban, abogaban por un Estado laico, aconfesional, en donde todas las religiones tuvieran la misma oportunidad, y no solamente el catolicismo. Ya, esta postura de los liberales, visto desde el hoy, evidentemente es mucho más empática, porque es lógico, ¿no es cierto?, que todas las religiones tengan la misma. Pero estamos hablando del siglo XIX, por lo tanto no era tan simple en esa época. Fue una lucha bastante lenta, de personas muy valientes, ¿verdad?, que poco a poco alcanzaron los espacios para que se aplicara en Chile la libertad de conciencia. ¿Se dan cuenta? El tema de los cementerios, por ejemplo, era casi hasta cómico. El arzobispo Santiago Valdivieso
prohibió a los fieles católicos enterrar a sus muertos en los cementerios estatales. Y el presidente Santa María replicó que todo conservador o gente de este grupo que enterrara a sus deudos en cementerios parroquiales, es decir, católicos, iban presos. O sea, uno ofreció la excomunión y el otro ofreció la cárcel. A ese nivel de tosudez por lado y lado. Hasta que un ministro, ¿verdad?, que en su momento quiso ser sacerdote, después se sale, José Manuel Balmaceda, este nombre emblemático después, que redactó una ley en la cual dejaba a cada familia, como debe ser en todo caso, la libertad de elegir si quería enterrar a sus parientes fallecidos en cementerios parroquiales o en cementerios estatales. Y ahí el tema se zanjó. O sea, una cosa que se caía de cajón, costó tanto llegar a un consenso. Entonces, este tema, cuando ustedes ven en televisión, en los matinales, de repente tanta pelea política, créanme que era muy antigua en Chile. Era muy antigua. Bueno, esa diapositiva, la diapositiva que ustedes me parece, ¿cierto?, habla un poquito de las principales acciones, medidas aplicadas en la República Liberal. ¿Ya? Se realizaron importantes reformas a la Constitución del 33, ¿verdad? Entre ellas se prohibió la reelección del primer mandatario, se prohibió. Por lo tanto, los presidentes solamente gobernaron 5 años, no 10 como los primeros, los 4 primeros. ¿Ya? Pero de todas formas, un fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Claro, porque el grupo liberal no era un grupo de creencia católica, cristiana, ¿no? Generalmente el liberal de ese cuño era más bien escéptico, agnóstico, iba por esa vía. Y si era escéptico, agnóstico, laico, ateo, ¿verdad? Obviamente su modelo de, por ejemplo, de enseñanza iba también a ser laica, neutra en materia de religiosa. Pero, de todas maneras, aunque suene como contradictorio, la educación católica siguió existiendo en Chile hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. El laicismo, el laicismo verdadero, ¿pues?, no quiere decir que se prohíba la religión católica, como sería un Estado, por así decirlo, totalitario de corte socialista, por ejemplo, que se prohibieron los colegios de iglesia. No, si no va por ahí el tema. Es que en el fondo ya puedan tener sus proyectos educacionales, colegios, etcétera, pero que en el fondo la familia sea la llamada a decidir qué signo educacional reciban sus hijos. ¿Te das cuenta? Y ahí de repente algunos grupos ligados al catolicismo, como ese tema como que no se entiende mucho, ¿verdad? Claro, porque por ejemplo hay preceptos que son netamente católicos y que no pueden ser impuestos a toda la sociedad. Ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces, jurídicamente hablando, hoy día no habría ninguna razón para prohibirlo. El matrimonio igualitario, ninguna, jurídicamente hablando. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿dónde viene el punto? Es que, ¿cierto?, hay un tema valórico, católico, fundamentalmente cristiano, ¿verdad? De hecho, el mundo evangélico también está en contra del matrimonio igualitario, que no está de acuerdo con eso. Porque la Sagrada Escritura dice, ¿no es cierto?, que la unión perpetua, ¿verdad?, es hombre y mujer. Entonces, se dan cuenta, hay un fondo ahí de fe ahí. Pero jurídicamente hablando no habría ninguna razón para que dos personas del mismo sexo se casaran, por ejemplo. Ninguna. ¿Verdad? Entonces, todavía hay algunos elementos que seguir avanzando en ese sentido. ¿Ah? Y el grado de avance en Chile sí, hay que decirlo así, un poco lento, es verdad. De eso que ustedes hablaban, ¿verdad? Muy interesante, por supuesto, de la gratuidad en educación. Sendas luchas costaron. Sendas luchas. Y Chile era un país de educación gratuita en nuestra república. Lo era. Ya, sí hay que decir una cosa también. El grado de personas, el número de personas que accedían a la educación superior era bastante poca. Era bastante poca. Una meta importante era sacar la secundaria. Por tanto, quien llegaba a la universidad, ¿verdad?, eran contados. Entonces, claro, se podía dar un contexto numérico en que era más simple, por así decirlo, que el Estado ofreciera gratuidad a todos. Claro, de que el 50, el 60, por ejemplo, nadie pagaba por entrar a la universidad. Nada, nada. Nada de nada. ¿Verdad? Después viene el boom de la universidad privada, ¿no es cierto? Y después, claro, ese modelo de gratuidad está amparado por el Estado, no se pudo sostener. No se pudo sostener. ¿Ves? Entonces, fue necesario encontrar otro tipo de mecanismos. Bueno, la reforma liberal es más importante. Ahí tenemos, ¿verdad? Voy a referir a que están destacadas. ¿Ah? Incompatibilidad de cargos de nombramiento presidencial y cargos electos. No se podía suspender las libertades públicas ni detener a los parlamentarios.
Por ejemplo, un ministro, es decir, un funcionario nombrado por el presidente, no podía al mismo tiempo postular a ser miembro del Poder Legislativo, por ejemplo. Que increíblemente la Constitución de la República, la original del 33, sí lo permitía. De hecho, hubo casos, ¿verdad?, de personas que fueron ministros de una cartera y al mismo tiempo senadores, por ejemplo. Al mismo tiempo. Entonces, hoy día eso sería inimaginable. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el presidente de la República, ¿verdad?, el cabeza del Poder Ejecutivo, sus ministros lo secundan en esa función. Y el Poder Legislativo es el encargado de fiscalizar al otro poder. Entonces, no sería objetivo si una persona fuera miembro de los dos poderes. ¿Cómo se fiscaliza a sí mismo, por ejemplo? Entonces, ya, se decidió mejor separación absoluta. También el tema de someter a proceso a los parlamentarios. Se creó la figura jurídica de fuero, ¿ya? Que hay que acreditar ante la Corte de Apelaciones, ¿verdad?, que existen motivos fundados para que a un diputado o a un senador se le lleve a proceso. Y el fuero es como un mini juicio, que no se analiza el tema de fondo, no, se analiza si es admisible la acusación, si es admisible, no que sea culpable o inocente, no, si es admisible la acusación, si hay prueba, ¿verdad?, hay fundamento para acusar a esta persona. A veces la Corte de Apelaciones dice sí hay fundamento, por tanto, a lugar la acusación, perdón. Otra vez dicen que no, que en el nivel acusatorio no están acreditados ninguna evidencia que amerite que esta persona, un diputado, un senador, una diputada, una senadora, la llevaran a proceso. Y se rechaza. Esa como previa, digamos, se llama fuero parlamentario. Y tengo entendido que también en la práctica los ministros también tienen, es lo que se llama cuestión previa, en la cual, ¿no es cierto?, el ministro acusado solicita que no sé, la Cámara, ¿verdad?, rechace el llevarlo por razones que tendrá que acreditar. Bueno, se cambia el sistema, ¿verdad?, o mejor dicho, sí, el sistema de elección de senadores, ¿cierto? Antes se hacía una lista por todo el país, una lista nacional, digamos. O sea, los senadores en el primer texto de la Constitución del 33 no representaban a provincias específicas, sino que era una lista como única a nivel nacional. Y los votantes o los electores eligieron de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la realidad? El poder se concentraba fundamentalmente en Santiago, yo diría que un 80%, algo en Concepción y un poco más en La Serena. Por lo tanto, se acentuaba el centralismo. Entonces, después se cambia. Los senadores después empezaban a representar a partes de Chile, como hoy día. Hoy día nosotros a eso le llamamos circunscripción electoral, ¿no es cierto? Circunscripción electoral, ¿ya? Y eso tiene su origen ahí, en donde los senadores representan a regiones distintas, partes distintas del país. Y también se redujo, originalmente la Constitución del 33, los senadores duraban 8 años en el poder. Aquí empezaban a durar 6, pues se consideró que era demasiado. Después se repuso, hoy día nuevamente duran 8. Los primeros senadores elegidos en democracia después de dictadura, ellos fueron elegidos por 4 años. Pero a partir de ahí, y para ser intercalado, ¿verdad?, fue 8. Un senador hoy día eligió 8 años. Y con reelección, hasta hace un poco tiempo, con reelección indefinida. De hecho, por eso hubo senadores, ¿verdad?, que estaban, desde que volvió la democracia a Chile hasta el día de hoy, senadores, diputados, alcaldes, ininterrumpidamente ahí lo habían sido. Entonces ahí se queda en entredicho el principio de alternancia en el poder. ¿Ya? Bueno, también la otra reforma importante de la República Liberal es la reelección inmediata del presidente de la República. Como dije delante, ¿verdad?, esto significó que se puso fin a los gobiernos de 10 años, los famosos decenios. ¿Ya? ¿Qué fue el último? Bueno, también como elemento fundamental de la ocupación de la Araucanía, o mejor dicho, de la República Liberal, fue la ocupación de la Araucanía. Esto era un enclave, ¿no es cierto?, de la etnia mapuche dentro del territorio de Chile. Debemos recordar, como lo he dicho en otra oportunidad, que a fines de la colonia, la propia monarquía española
le reconoce al pueblo mapuche la condición de nación integrante del Imperio Español. ¿Ya? José Miguel Carrera, en su gobierno, crea un emblema con mapuches. Uno puede entrar a preguntarse por qué no lo puso eso mismo, esa columna, ¿verdad?, etcétera, pero con figuras, mujer, hombre, vestido como españoles. No, lo puso como mapuche. O sea, eso quiso demostrar, ¿verdad?, José Miguel, que la identidad mapuche estaba adscrita al deseo de libertad. Bernardo Higgins, en la Constitución del 22, nuevamente le reconoce, bueno, su padre lo había hecho en la colonia, ¿verdad?, Ambrosio, nuevamente le reconoce a los mapuches categoría de nación integrante del Estado de Chile. ¿Se dan cuenta? Y eso es desconocido, pero absolutamente, en la República primero conservadora y después liberal. Porque uno tiende a pensar que los liberales aquí son como los buenas ondas, ¿sí? Y los conservadores son como los malos. En esto, ambos grupos actúan igual. De hecho, la Convención de la Araucanía se sitúa en forma íntegra dentro de la República liberal, no de la República conservadora. Imagínate, esto empezó con Pérez en 1861, ¿verdad? Y termina con Santa María, 22 años después, 1883. ¿Se dan cuenta? Y ahora, también este análisis es complejo porque hay mucho afectivo, también algo de mito, ¿verdad? No se puede desconocer que fue una entrada violenta. Decir lo contrario sería una ingenuidad histórica, ¿verdad? El ejército de Chile, ¿verdad?, en primero liderado por Cornelio Saavedra y después por Gregorio Urrutia, invadió el territorio mapuche, si eso es evidente. Lo que pasa es que en el periodo de Saavedra, de Cornelio Saavedra, de hecho se ve una imagen ahí, este es Cornelio Saavedra, hubo un intento de hacerlo más o menos siguiendo más o menos el plan de Luis de Valdivia, como de a poco, por persuasión, ¿verdad? No tanto por vía armada y violenta. Viene la Guerra del Pacífico, mucho de esta tropa que en esa modalidad entró en territorio mapuche, se tuvo que ir a pelear al Perú. Entonces, al ver que había menos soldados chilenos, se produjo una gran rebelión, como se ve en esta imagen, ¿verdad? La voy a agrandar un poquito. Esta, de hecho, batalla o combate de Quechireguas. El Toqui Quilapán, presentó, ataca a las tropas chilenas al mando de Pedro Lagos. Aquí se ve de mejor forma el diálogo de Cornelio Saavedra, este militar, con los mapuches. A pesar de que muchos combates ganan los mapuches, finalmente son derrotados. ¿Ya? Son derrotados, Humberto, y eso se ratifica con la fundación de Temuco en 1883. ¿Ya? Y la fundación de Temuco fue una manera, ya, ahí sí, no, fue una manera, ¿verdad?, de zanjar y quedar claramente establecido que esa parte era de Chile, no de los mapuches. Lo cual implica que hasta el día de hoy hayan reivindicaciones, ¿no es cierto? Y una zona evidentemente que merece un trato especial, ¿verdad? Porque no es igual que cualquier zona. Los Rapa Nui piden lo mismo de su isla de Pascua, del Rapa Nui, ¿ya? Es complejo, les digo también al tiro, ¿eh? Es complejo que se le entregue independencia al pueblo mapuche, claro que es complejo. Esa zona no tiene los estándares para que pueda postular a ser país, por ejemplo. No, y la Pascua tampoco, hay que decirlo claramente, ¿ya? No porque uno pueda, caso personal, digamos, tenga mucho afecto por esta etnia, vamos a decir, no, si se puede crear un Estado mapuche independiente, no, la verdad es que es bien complejo eso. Yo creo que es imposible. Imagínense, no lo lograron los catalanes en España, acuérdense. ¿Se acuerdan cuando hubo todas esas rebeliones en Barcelona, Valencia? Nelson Piquet, no es Nelson, Piquet, no, Nelson es un jugador de auto que murió. Piqué, el marido de la Shakira, fue líder de uno de los líderes de la insurrección cívica catalana y no pudieron. No hubo quórum ni interior de España ni afuera para darle a Cataluña autonomía. No autonomía porque la tienen ya, independencia que tienen ellos. Pues imagínate, con mucho más poder e influencia, ¿verdad? Es muy complejo que se logre a nivel, pero por lo menos mejorar en otras cosas. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Integración, de verdad, oportunidades, desarrollo personal, buenas condiciones laborales, etc. Es fácil decirlo, uno puede hablar muy lindo, desde un Zoom, en este caso de un Meet, ¿ya? El tema es tomar políticas de Estado que podamos avanzar en ese sentido.
Bueno, otro elemento importante de la sociedad y república liberal fue la guerra con España. Esta guerra fue el absurdo de comienzo a fin. Chile, por un tema romántico, de idealismo americanista, se metió, como decimos aquí en Chile, en medio queso, porque eso es lo que fue. Un tremendo lío que de verdad hoy día los historiadores no tienen dos opiniones al respecto, no se debió haber intervenido en eso. Pero ¿qué pasó? España tenía cuentas pendientes económicas con Perú. El Estado peruano, con todo respeto lo digo, parece no tiene muy claro que lo que debe hay que pagarlo, porque pasó varias veces que hizo lo mismo, ¿ya? A Chile, el millón de libras esterlinas que pidió Higgins, ¿verdad? A España, a Inglaterra, ¿a quién se lo entregó? La mitad, a Perú. ¿Lo pagaron? No, nunca. Bueno, eh, España no aguantó como Chile. Tenía deudas que cobrar y dijo ya, mandó su escuadra al Pacífico y mientras Perú no pagara, que no lo iba a hacer, eh, capturó las Islas Chincha, que eran guaneras. Ahí había importantes depósitos de guano, también se llamaban cobaderas, ¿ya? Eh, los españoles dijeron como garantía de que Perú va a pagar la deuda. Perú no pagó, porque señaló, ¿verdad?, que la actitud de España, ¿verdad?, era prepotente, ¿no es cierto?, casi como un acto de colonialismo o neocolonialismo, que como que quería, Perú presentó esta situación con mucha habilidad en todo caso, presentándose como agredido, y de hecho de alguna forma lo fue, y que España quería como que recuperar el territorio peruano para ello. No, España lo que quería en el fondo era que le pagaran la plata. En ese momento le significaba más problema a España recuperar Perú, que fue de España tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, el tema de la isla Chincha, el gobierno de Chile, encabezado por Pérez, y asusado, tal cual, asusado por don Benjamín Vicuña Maquena, ¿verdad? Intendente de Santiago y político liberal, ¿verdad? Eh, Declaró al carbón de piedra contrabando de guerra. Es decir, los puertos chilenos le negaron el carbón, que combustible de la cuadra, ¿verdad? Española, el carbón, ¿no es cierto?, a estos buques. ¿Se dan cuenta? Ya, pues entonces la cosa es que se estableció, ¿verdad?, esa calidad, y España se sintió agraviada por la actitud de Chile, y además que la prensa chilena se enarbolaron duros epítetos contra España, contra importantes sus dirigentes, ¿verdad? Incluso contra la reina Isabel II de España. Hacían alusión a la vida moral de la reina, etcétera. Una cosa bastante sordida. Y exigió compensación económica, no sé, el desbloqueo de los puertos para el carbón. Y lo que más molestó a Chile, que exigía a nuestro país el saludo a la bandera española, al pabellón español, con 21 cañonazos, con un homenaje así, 21 cañonazos. Eso como antiguamente eran los cañonazos del 21 de mayo, así, ¿eh? ¿Se acuerdan que hasta que yo también lo hacían? Ya. Eh, y eso Chile lo negó de plano. No iba a hacer ese saludo a la bandera española, cometió un cañonazo porque era un acto de humillación, se entendió. Y España declaró la guerra. Increíblemente, la guerra entre Chile y España fue antes que entre España y Perú. Y eso que el problema empezó allá. Después, Perú declara la guerra, ¿verdad? Y aunque nunca participaron, Ecuador y Bolivia también. Bueno, Bolivia, a pesar que tenía mal en ese instante, no tenía escuadra, por lo tanto era bien complejo su participación, ¿no es cierto? Y Ecuador, que sí tenía escuadra, pero yo creo que se asustaron con los buques españoles, y la verdad es que nunca expusieron a la escuadra pequeña, en todo caso, que tenían los ecuatorianos, pero por lo menos sirvió esa acción de guerra para que España no pudiera desembarcar ni obtener productos de Guayaquil, el principal puerto ecuatoriano. Como dije, esta guerra, bueno, nada prácticamente, solamente que en el combate de Papudo, Juan William Rebolledo capturó a la Covadonga, que después iba a ser, ¿no es cierto?, compañera de la Esmeralda en Iquique. Ahí esta imagen, ¿verdad? Esta es la Esmeralda, esta es la Covadonga. Y lo que fue peor, cuando España vio que no estaba sacando nada con esta guerra absurda, por lado y lado, le ordena al comandante en jefe de la escuadra española bombardear puertos, ya sea o de Perú o de Chile, le recomendó Valparaíso y el Callao, y retirarse. Cosa que hizo.
pero Valparaíso no tenía defensa. Prácticamente era una ciudad desarmada frente al poder marino español. Cónsules de Inglaterra, cónsules de Estados Unidos, intentaron disuadir al comandante en jefe de la escuadra española de hacer este acto. Y ahí Castro Méndez Núñez, el comandante en jefe de la escuadra, le dijo que prefería tener una honra sin marina que una marina sin honra, es decir, peleaba por el honor de España. Mal, porque peor le fue. Claro, ellos destruían Valparaíso, pero el acto de bombardear Valparaíso fue repudiado a nivel internacional. De hecho, incluso en un momento dado, el comandante en jefe de la escuadra inglesa, con que algunos de sus barcos estaban en Valparaíso, fíjate, le anduvo mostrando los dientes, los colmillos a Méndez Núñez, el español. Porque si decía que si los españoles cañoneaban Valparaíso y destruían almacenes y propiedades de los ingleses, que piensen que siempre en Valparaíso hubo mucho inglés, ocurre que tenían que, en ese caso, los buques ingleses disparar contra los españoles. Bueno, la cosa es que era una amenaza y no lo iba a hacer, digamos. Méndez Núñez no le creyó y empezó el bombardeo. Esto fue el 31 de marzo de 1866. ¿Ya? Perdimos gran parte del comercio, las instalaciones portuarias quedaron hechas añicos, ¿verdad? Y después contra España intentó hacer lo mismo, la escuadra. Contra el Callao le fue mal, porque ahí en Perú el Callao tenía fortificaciones, cañones. Y el combate entre la escuadra española y las fortificaciones del Callao, ¿verdad? Resultó que España estuvo bastante averiada en ese sentido. Bueno, ahí tenemos la guerra del Pacífico, esta segunda guerra que Chile se enfrenta durante el siglo XIX bajo la República Liberal, ¿verdad? Fue una guerra motivada por el salitre fundamentalmente. Bolivia desconoció un tratado que había firmado con Chile de no alzar el impuesto al salitre chileno, o sea, explotado por chilenos en Bolivia durante 25 años. El gobierno boliviano de Hilarión Daza sí lo hizo, argumentando que con ese dinero, ¿verdad?, recaudado iba a mejorar las instalaciones de Antofagasta, que en ese instante Antofagasta era boliviana. Bueno, la compañía chilena de Antofagasta no paga y el gobierno boliviano ordenó el remate de sus instalaciones. Eso iba a pasar, como dije, el 14 de febrero de 1879, el día de los enamorados, ¿no es cierto? Bueno, ese día no hubo mucho amor, sino que desembarca en Antofagasta, desembarcó tropas y ocupó militarmente la ciudad. Con eso ya la guerra estaba lista, entre Chile y Bolivia. Ya, pues el tema está de que, y Perú, porque ahí ustedes ven las tres banderas, Bolivia, Perú y Chile, ¿verdad? Claro, el tema está de que Perú, ¿verdad? No decía esta boca es mía, ganaba tiempo, porque se rumoreaba, y al final era verdad, que los peruanos tenían un tratado secreto con Bolivia, según ellos de defensa, según Chile y los terroristas chilenos, un tratado ofensivo. De verdad, yo tengo, tratando de ser objetivo, porque yo tengo la camiseta puesta por mi país, digamos, pero tratando de ser objetivo. Miren, si hubiese sido defensivo el tratado, habría sido público. Porque un tratado defensivo, ¿qué es lo que pretende? Oye, meterle miedo al otro. Entonces, si Perú y Bolivia firmaban este tratado y tenía carácter defensivo, lo habrían hecho público, para que Chile se sentido, ¿verdad?, un poco amilanado por este tratado. No, el tratado fue secreto. Por eso yo sé de la tesis más que era ofensivo, o de último igual defensivo, pero ofensivo, las dos cosas. La cosa está que el presidente Mariano Ignacio Prado, cuando se entrevista finalmente con el embajador chileno en Lima, le reconoce que no puede ser neutral, le dice porque, y le muestra incluso el texto del tratado. Ya, y con eso, ¿verdad? Como digo yo, se dieron la mano como caballeros. Godoy, el Pedro Godoy, ¿no es cierto?, embajador chileno en Lima, por telégrafo, eh, avisa al presidente Pinto en Santiago que Perú reconoció este tratado y que, bueno, no había otra opción que declarar la guerra a los dos países juntos. Entonces no es tan simple, ¿eh? Hacer ese tema de declarar la guerra a dos países que te superan en territorio, te superan en población. Sin embargo, la guerra de un comienzo fue favorable a Chile y la ganamos. Esto yo lo digo con orgullo, patriotero, ¿eh? Esto pasó hace cuánto tiempo, y la verdad, pero hubo igual mérito militar por último.
porque, repito, militarmente había desventaja. De hecho, el escenario de guerra fue allá, fueron los desiertos que no eran los chilenos, no era de Chile ese instante, excepto Antofagasta y Copiapó, que eran zonas desérticas, pero fundamentalmente el escenario bélico fue Perú, ¿te das cuenta? Y la mayoría de las batallas, las tropas chilenas iban con número menor, ¿ya? Bueno, como consecuencia de eso, ¿verdad? Más allá del detalle, ¿verdad? Como Roarica, Iquique y todo eso, ¿verdad? Es que Chile quedó como único país productor de salitre en el mundo. El único país que producía salitre en el mundo era Chile, porque antes eran tres países, ¿no es cierto? Perú, Bolivia y Chile. Bueno, como Chile gana esa guerra, a nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Quedamos en la categoría de ser los únicos productores de este mineral del mundo. Y eso nos duró, esta bonanza económica, a pesar que con manos particulares, pero el Estado ganaba a través de los impuestos, quedó, ¿no es cierto?, hasta el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que se masificó el salitre sintético, que fue inventado por los alemanes, ¿verdad?, pero después se masificó y lo malo para Chile es que era más barato que el salitre natural chileno. ¿De acuerdo? Entonces, de 1879 hasta 1829, 1929, ¿verdad? Ese fue el ciclo salitrero y que por eso, sobre todo en el norte, ¿cierto?, implicó hartas riquezas para nuestro país. Ya, de alguna forma, las leyes laicas, ¿verdad?, que ya me referí, ¿cierto?, la ley del cementerio, la ley de matrimonio y la ley de registro civil. Y vigente hasta ahora. Tal vez la ley de matrimonio se cambia, porque hubo elementos de la ley, ¿verdad?, que se tuvo que modificar para la ley de divorcio, por ejemplo. Porque el texto original de la ley de matrimonio civil era un contrato entre un hombre y una mujer, actual e indisoluble, decía. Actual no, solemne, actual e indisoluble. Esas tres condiciones. Con el fin, ¿no es cierto?, de convivir, procrear y auxiliarse mutuamente. Eso es lo que decía la ley de matrimonio civil. Entonces, ¿qué es lo que se cambió? El indisoluble, porque de esa forma se pudo dar origen a la ley de divorcio. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, ya finalmente se aborda el tema del matrimonio igualitario, habría que cambiar el texto o la parte del texto donde dice entre un hombre y una mujer. Digo yo que podría colocarse ahí, si se quisiera hacer eso, entre dos personas con el fin de convivir, ¿no es cierto?, y auxiliarse mutuamente. Claro, porque no podemos colocar como requisito procrear, porque se hacen de dos mismos sexos, eso no podría ser, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y todo este tiempo termina con la revolución o guerra civil de 1891, en la cual ya no fue un ejército de una parte de Chile que se rebeló, como contra Montt, ¿verdad?, que se rebelaron en las dos revoluciones contra Montt, ¿verdad?, La Serena y Concepción. No, aquí fue los poderes del Estado que se enfrentaron. Y lo peor, digamos, y por eso fue de guerra civil, el ejército mayoritariamente apoya al Poder Ejecutivo con Balmaceda, ¿verdad?, y la Armada Nacional al Congreso. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Porque estamos hablando de la sociedad liberal, supuestamente más tolerante, supuestamente. Porque Balmaceda, a pesar de que toda su vida, ¿no es cierto?, abogó por los derechos, los fueros parlamentarios, etcétera, cuando fue presidente, gobernó de manera muy autoritaria, eso hay que decirlo, absolutamente autoritaria, ¿ya? Y por otra parte, los grupos contrarios a Balmaceda no le perdonaban, ¿verdad?, que quisiera o pretendiera nacionalizar el salitre. La verdad es que eso no está muy comprobado si Balmaceda lo iba a hacer o que haya mandado un proyecto para eso. Pero él permanentemente planteaba eso, fue generando incertidumbre, que el salitre debía dejar de estar en manos particulares y pasar a manos estatales. ¿Se dan cuenta? Y también todo el plan de obras públicas de Balmaceda, por ejemplo, el viaducto del Mayeco, la canalización del río Mapocho, el dique seco Talcahuano, todo eso, ¿verdad?, que fue bastante, ¿ya? Fue considerada como una ostentación, como una forma, ¿verdad?, de una forma pomposa, ya que Balmaceda era medio pomposo él como persona, un tanto grandilocuente. Entonces, él no caía bien, lamentablemente. Y bueno, y la gota que derramó el vaso, ¿verdad?, cuando él quiso imponer a su sucesor presidencial, como de la misma forma que antes lo hacían los conservadores. Si eso fue lo contradictorio. Balmaceda, cuando era parlamentario, luchó contra eso y ahora después hizo lo mismo.
Primero fue Enrique Salvador Sanfuente, ¿verdad? Que fue rechazado y después él mismo se bajó de la candidatura. Y después Claudio Vicuña. Claudio Vicuña. Ahí, ¿no es cierto? Que se imponía Claudio Vicuña, ¿verdad? Y la mayoría del Congreso le bloqueó la ley de presupuesto para el año 1891, el último año de gobierno. Y creo que ese Balmaceda declaró que como válida la ley del año anterior, de la de 1890, que según él debería prolongarse para el año 91, lo cual era inconstitucional. Y ahí, ¿verdad? El Congreso lo depone, ¿no es cierto? La Armada solidariza con el Congreso y se produce el fin de la República Liberal. ¿Por qué? Porque Balmaceda pierde, de hecho se suicida, ¿no es cierto? El 19 de septiembre de 1891, ¿ya? Y con eso comienza la llamada República Parlamentaria, que estuvo vigente en Chile hasta 1925. Ya hay una imagen de la batalla de Placilla, ¿verdad? De la parte de Alta Valparaíso, y acá uno suelta así como entre fotografía y cuadro de Balmaceda eh, muerto. Incluso me parece que hay algo se alcanza a ver la pistola todavía en su mano. ¿Mm? Escribió una carta esa mañana, el 19 de septiembre, y varias cartas en realidad, y después, ¿no sé, entonces se viste de gala, se tiende en la cama y se dispara. Esto fue el interior de la embajada argentina. Con esto termina la República Parlamentaria. ¿Ya? Bueno, en los breves minutos que nos quedan, ¿no es cierto? Me gustaría que viéramos una suerte de resumen, ¿verdad? Voy a tener aquí un poquito, ¿ya? Sobre